Lección número 11. Los menos enterados. V. Los destinatarios de la evangelización. La verdadera misión de la evangelización. Desafíos y esperanza en el siglo XX. Oración para reflexionar, aprender y crecer espiritualmente. Oh Dios, fuente de toda sabiduría y verdad. Hoy me acerco a ti con un corazón dispuesto a aprender y crecer en el camino de la fe. En esta lección, me has recordado que el Evangelio es un llamado universal, destinado a tocar cada rincón de la tierra y cada alma que anhela la verdad. Señor, ayúdame a reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que has puesto en mi vida. Hazme comprender la profundidad de tu amor, que busca a los más alejados, los olvidados y los que no te conocen. Permíteme ver con claridad cómo puedo ser un testimonio vivo de tu verdad en este mundo. Concédeme la guía y la sabiduría necesarias para aplicar estas enseñanzas en mi vida cotidiana. Que mi corazón sea misionero, dispuesto a romper barreras de indiferencia, secularismo y egoísmo, llevando tu luz a los que están en tinieblas. Inspírame a ser paciente y humilde, aprendiendo siempre de los ejemplos de los santos y apóstoles que vivieron con fidelidad y entrega. Te agradezco, Señor, por la oportunidad de estudiar, crecer y conocerte más profundamente a través de estas lecciones. Gracias por el don de tu Iglesia, que nos enseña a caminar juntos como hermanos hacia la plenitud de tu reino. Gracias por la fe que alimenta mi alma y por los desafíos que fortalecen mi espíritu. Oh Cristo, Maestro y Salvador, haz de mi estudio un acto de amor hacia ti. Que cada palabra que lea y medite sea semilla que germine en frutos de acción, entrega y transformación en mi vida. Te lo pido por intercesión de María Santísima, modelo perfecto de entrega y fe, y por todos los santos que nos inspiran con su ejemplo. Amén. 49. Destino universal. En este capítulo, el Papa nos va a instruir acerca del hombre como objeto de la evangelización. Va a hablar de las diversas posiciones en que los hombres se encuentran con respecto al Evangelio y del grado de aceptación o rechazo de él en que podemos hallarlos. Con este fin, queremos que, conociendo esta realidad, nos preparemos para afrontarla, si queremos que nuestro trabajo sea fructífero. Ante todo, nos recuerda que el Evangelio es para todos los hombres, sin distinción de nacionalidad, raza, color, nivel social o situación económica o de ilustración. Es para todos, aun para aquellos que lo rechazan, quienes, viendo en ellos la imagen de ese Dios que no conocen o del que huyen, deben ser especial objeto de búsqueda y revelación. Como ejemplo de lo que el Evangelio ha de hacer y de lo que los evangelizadores habrán de hacer, trae a colación aquellos primeros días de la Iglesia, el ejemplo de los apóstoles que abrieron las puertas del pueblo de Dios al mundo entero. Sin dejar de mencionar la historia de San Pablo, que de perseguidor ensañado hizo de Cristo un predicador eficacísimos para su causa. Bastaría leer los hechos de los apóstoles y sus cartas para aprender a ser evangelizador abierto a todos los hombres. 50. A pesar de los obstáculos. Paulo VI prosigue hablándonos de los obstáculos que ha tenido que vencer la Iglesia, cuya larga historia de 20 siglos brinda al futuro evangelizador un acervo de experiencias. Estas experiencias deben servirle de forja y hacerle comprender que, estando en el mundo sin ser del mundo, y queriendo arrebatar al mundo a los que éste tiene sujetos, para hacerlos hijos de Dios y extensión de su reino, forzosamente tarde o temprano el evangelizador, si éste nace en su empeño, se encontrará cara a cara con esta oposición a su avance. Preocupa al pontífice que a veces los mismos evangelizadores elaboren obstáculos y limitaciones a la evangelización. Ellos, sin ser conscientes y aún sin proponérselo, estrechan su radio de acción, y con el avance del Evangelio, cuando pretenden delimitar un territorio con exclusión del resto del mundo. Unas veces, a propósito, los límites de la parroquia, de una congregación, movimiento o grupo humano determinado a que se consagran, no pretenden ir más allá, creando con esta pequeñez de miras el primer obstáculo para el avance del Evangelio. Yo, nosotros, para estos y nada más. De otra parte, aquellos a quienes va destinado el mensaje son los que delimitan la acción evangelizadora. Unos pretenden apropiarse de tanto bien para ellos solos, otros lo rechazan en cuanto se enteran de que el compromiso del Evangelio va unido con la cruz de Cristo,
y le sucede como a aquellos discípulos que se echaron para atrás y abandonaron a Jesús diciendo, «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?». JN 6,60 y 66. Otros, ante la falta de entrega, prefieren fabricarse un evangelio a su medida, y esto es otro tremendo obstáculo. Finalmente, los más prefieren rechazarlo del todo, y con ánimo de justificarse a sus propios ojos, hacen lo que pueden por retirar junto con ellos a los demás, con lo que el obstáculo se multiplica. Dentro de este cuadro de obstaculizadores se encuentran aquellos que, utilizando el poder público, rechazan el evangelio y se sirven de las ventajas que les brinda la autoridad civil en todas sus formas, para oponerse a Cristo. No es más que cualquiera de las posiciones antes descritas, reforzada por el poder que el mundo deposita en las manos de unos pocos. Un obstáculo más grave es el uso de la violencia y del crimen como armas contra la difusión de la doctrina de Jesucristo. El Papa concluye este párrafo con palabras de aliento. Con todo, nunca será posible detener el avance del Evangelio. Hasta que se cumpla plenamente la voluntad de Cristo y el Evangelio sea conocido en toda la faz de la tierra. El verdadero evangelizador es, pues, un apóstol abierto a todo el mundo. Aquí vuelve a recordarnos lo que ya vimos acerca de las culturas. Ninguna de ellas es exclusivista del Evangelio. De ninguna el Evangelio puede recibir un modo de ser que se imponga a las demás. Abierto debe estar a todas las culturas. 51. Primer anuncio a los que están lejos. Para comenzar a presentarnos a los necesitados de la evangelización, el Papa comienza con los más remotos a ella, como en un sistema de círculos concéntricos en cuyo centro está el Evangelio y los menos enterados se hallan en el círculo más lejano al exterior. Los más lejanos son aquellos que no lo conocen simplemente porque nunca han oído hablar de él. Son aquellos que en tierras muy remotas a la cristiandad, nunca han visto acercarse a ellos a ningún misionero que les haga el anuncio de la buena nueva. El Papa recuerda los primeros días posteriores a Pentecostés. Estos nunca han tenido un Pentecostés que les abra el entendimiento, nunca un apóstol que rompiendo las puertas y las distancias, se llegue a ellos. Una dolorosa realidad a 20 siglos de historia evangelizadora. En estos casos, allá lejos donde nunca se habló de Cristo como mensaje de la buena nueva, sin embargo, es posible ya elaborar trabajos de pre-evangelización, que ya son una forma incipiente de evangelización. Las obras de arte como la pintura y la escultura cristianas, a través de cuyas expresiones pueden captar una idea del cristianismo. Se preguntarán al contemplar a Cristo crucificado, por ejemplo, ¿en qué creía el autor de esa obra de arte? Y al leer una obra filosófica o teológica cristiana, ¿acaso se preguntarán, ¿en qué creyó quien la escribió? Y cuando los remotos hombres aquellos tienen que asistir a congresos científicos, políticos y culturales, tendrán que preguntarse al convivir con otros hombres. ¿Qué religión es la que los ha formado en el pensamiento y en el comportamiento? De una u otra forma, son todas estas ocasiones de testimonio, remoto, pero efectivo, que hablan de aquello en lo que se cree y de aquello que se practica, y de aquello que se vive. Es una auténtica preevangelización en el sentido de que los no enterados reciben por primera vez noticias del Evangelio, las cuales les invitan a conseguir una mayor información. ¿Cuán necesario es entonces que encuentren un testimonio auténtico y una respuesta viva a sus interrogantes acerca del cristianismo? 52. Anuncio al mundo descristianizado. Ahora, el Papa se refiere a la situación de los que, siendo en alguna forma enterados, o debiendo haber sido enterados, de alguna manera, tienen sus ideas alejadas de Cristo. A estos, los clasifica de la siguiente forma. Los niños en tierra de cristiandad, donde forzosamente existen nuevas generaciones infantiles que aún no han sido enteradas, se encuentran en situación de conocimiento y práctica del Evangelio igual a aquellos del número anterior. En cierta forma, hay que servirles una preevangelización. En la cristiandad, que por el pensamiento y el comportamiento de las gentes cada vez se muestra menos cristiana,
Superabundan actualmente los bautizados totalmente o muy poco les falta para ello, ajenas al pensamiento del Evangelio, y que viven una vida ajena también a toda evangelización. Estos requieren agudamente una evangelización referente a no cristianos. En este grupo podemos entender que se encuentran aquellos que merecieron nuestra atención al hablar de religiosidad popular, con una cierta fe, con un cierto comportamiento, con un cierto querer ser cristianos, pero desconocedores en lo profundo de su religión y por tanto necesitados de evangelización. Los intelectuales que, a base de llenar su mente de la sabiduría científica, y a veces mundana, han olvidado del todo o casi aquello en que antes creían, no se conforman con el cristianismo como les fue expuesto en su primera edad. También estos requieren evangelización, presentada de manera conveniente a su intelectualidad. No es que sea un cristianismo diferente, sino explicado de manera que satisfaga dudas y lagunas que los estudios superiores vinieron a dejar, es que el Evangelio puede llenar. Religiones no cristianas. Y así llega Paulo VI, en el análisis de los destinatarios del Evangelio, a los que practican religiones no cristianas. Son los que también han sido llamados infieles y que son los que siempre constituyeron el objeto principal de las misiones extranjeras. A esto se refiere con especial cariño el Papa. Ciertamente su desvío religioso no es obra suya. Todo lo contrario, Paulo VI descubre en esto una sed de Dios expresada en la ignorancia del Evangelio, en múltiples formas que son búsqueda de Dios. En una situación que recuerda nuestra religiosidad popular, la que en mucho tiene nexos con ellos, sus manifestaciones religiosas y de fe, de oración y de conciencia, guardan valores que muchas veces solo esperan ser cristianizados para aprovechar los beneficios del ser cristiano. Tienen, dice el Papa, semillas de que la verdad de Dios que es el Verbo, Cristo, y ya es mucho calificar de este modo, pues quiere decir que no andan lejos del reino de Dios, MT 12,34. Y para apoyo de lo dicho recuerda la doctrina de los padres de la Iglesia que hablaron ya acerca de lo poco o mucho que la verdad iluminaba a los paganos antiguos. De aquí que la Iglesia muestre gran respeto a esas religiones y deseo de investigar sobre sus valores para que sus misioneros, al evangelizar, descubran todo ello y lo aprovechen en su labor. Con todo, Paulo VI trata de no crear confusión. No es la verdad lo que esas religiones contienen. Por ello es necesario anunciarles el Evangelio y de ninguna manera silenciar la buena noticia de la resurrección de Jesucristo, que constituye el anuncio de la fe en la verdad. Del misterio de la pasión, muerte y resurrección parte todo el bien y la redención de la humanidad. El hombre solo puede entrar en el único plan valedero, el de Dios, pasando por ese misterio. Mientras las demás religiones no logran despegar al hombre del suelo, el cristianismo lo eleva hasta Dios y lo hace hijo suyo. Ese anhelo de extender los brazos al cielo de esas religiones es al mismo tiempo sed e impotencia de conseguir lo que se ansía. Mientras tanto, nosotros, la Iglesia, debemos multiplicar nuestra actividad misionera y nuestros misioneros, hasta que los hombres todos lleguen al conocimiento de Dios y de su Evangelio. Si alguno piensa que la Iglesia ha disminuido su ardor evangelizador, a nosotros toca dar la respuesta con la acción de Iglesia misionera. Pero al mismo tiempo, con perfeccionamiento, es decir, con la búsqueda de mejores y más efectivos caminos y métodos, promoviendo interés en ser mejores misioneros que los que antes hubo, y desde luego, más de acuerdo con el modo de ser del hombre del siglo XX. Porque la intelectualidad del hombre de hoy nos exige la exposición del Evangelio de manera diferente a las épocas pasadas, cuando la gente era más sencilla en su fe. Este es un reto que debe mover al que se prepara para agente de evangelización hasta hacerle crecer en su fe y en su entrega. Los más cercanos. Siguiendo adelante con el estudio de los destinatarios de la evangelización, nos va a hablar aquí Pablo VI de los que presumiblemente se encuentran más cercanos a la Iglesia. Y, con sorpresa, nos vamos a encontrar que debiendo ser considerados así, no por eso existe en ellos siempre una verdadera y profunda evangelización, por lo que en ocasiones debemos considerarlos también como necesitados de evangelización. Ayuda a la fe de los fieles. Comienza el documento por hablar de aquellos que, ciertamente, después de haber recibido la fe, desde muchas generaciones permanecen en contacto con el Evangelio. A estos, pues, se les puede calificar como los más evangelizados, los mejor informados acerca del Evangelio. No son, pues, caso de iniciarles en el Evangelio,
pero sí, y todo buen cristiano lo será siempre, de seguir profundizando en él, de hacer más y más firme su fe, de alimentarla, y aquí entra la sacramentalización y de vigilar que vaya madurando. En fin, son individuos cuya fe es la más desarrollada, su evangelización la más lograda, su sacramentalización una forma normal de vivir, y ellos mismos el semillero de donde surgen para la Iglesia normalmente los nuevos evangelizadores. Sin estos llamados fieles, fieles a la fe porque su fe se considera de tal forma arraigada en ellos, que su fidelidad a Jesucristo es capaz de mantenerse en medio de todos los embates. Son llamados también creyentes porque de tal manera creen, que su fe norma en toda su existencia y viven su vida entera según el Evangelio, sin que ni conveniencias, ni conflictos, ni negocios, ni afectos, en fin, que ningún interés terreno sea capaz de modificar su comportamiento que es conforme al Evangelio. A estos, con todo, dice el Papa, siempre habrá que apacentarlos por medio de una evangelización permanente a fin de que lo sean cada vez más conforme a Cristo su modelo. En relación con estos, ha existido siempre un peligroso engaño en considerarlos confirmados en la fe, por creer que tal es su fidelidad a ella que no existe peligro de que la pierda. Aquí, Paulo VI nos pone en aviso. Existe un peligro constante de que su fe se anquilose por el costumbrismo de su propia vida, y existen ataques exteriores por parte de un mundo en todas partes presente y que nunca dejará de ser enemigo de Cristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este perverso mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Gálatas 1,4. Los peligros que el mundo presenta para el debilitamiento, y hasta la pérdida de la fe, reciben diversos nombres. El secularismo. Su nombre proviene del latín saeculum, que significa el siglo. Por siglo entendemos todo aquello que guarda relación con la vida temporal en contraposición con la vida eterna. Así pues, el mundo de continuo nos ofrece gozos y comodidades que, mediante la idea de pasar mejor la vida presente, nos llevan a olvidar la vida futura. Y de hecho se puede observar que con facilidad los intereses de las cosas temporales nos desvían del camino de perfección. El ateísmo militante. Se llama así al ateísmo, a igual a sin, sious igual a Dios, que no es pasivo, sino activo, es decir, que milita o lucha contra Dios para restarle fieles. El secularismo obra mediante el ofrecimiento de gozos, y sus agentes suelen ser incluso personas que no tienen idea de oposición a Dios. Comerciantes e industriales que, en busca de mercado para sus productos o servicios, tratan de espolear nuestras complacencias para que nos convirtamos en sujetos de consumo. Tales interesados en hacernos consumidores o clientes solo buscan motivar nuestros deseos para fines personales suyos. Con todo, su actividad puede hacer que adquiramos una degeneración de fe, un debilitamiento de la voluntad que nos conduzca al olvido de nuestros principios morales. El ateísmo militante es otra cosa. Sus agentes son del anticristo, las fuerzas del mal que tratan de menoscabar el reino de Dios por todos los medios, y se valen de citar las pasiones, de sembrar ideas, de inducir a costumbres contrarias a la doctrina y la moral cristianas. Contra estos ataques a la fe y la moral, la Iglesia debe defender a los fieles, y esto a través de la evangelización y la sacramentalización continuas. Y esto debe hacerlo por medios actualizados. Sería inoperante o poco fructífero tratar de conseguirlo con el lenguaje y los métodos de la misma Iglesia utilizados en la Edad Media, o como lo hicieron los primeros frailes franciscanos llegados a nuestra patria. No, hay que hablar y actuar según el idioma y la metodología que se emplean en nuestro siglo XX, casi XXI. Esto, no obstante, no quiere decir que la doctrina y la moral del pasado son hoy obsoletas, fuera de tiempo, fuera de uso o de validez. No, lo que cambia es la forma, no la esencia, recordemos, como lo vimos en nuestras primeras lecciones. Pasa Paulo VI a ocuparse de los cristianos no católicos, hermanos separados que hoy se dice. Ella nunca los ha olvidado, no puede olvidarlos porque son también objeto de su misión, y tanto más necesitados de atención cuanto menos cerca se encuentran de la solicitud apostólica de la única Iglesia. Ante todo tiene la problemática de la unificación. No puede haber varias iglesias, lo sabemos por expresión clara de Cristo, y la unidad es deseo y mandato del Señor. Después de atender a la pureza de la fe en ellos, se debe considerar que, además de los errores que motivaron su separación, al no estar unidos a la única Iglesia, han dejado de participar de las definiciones de fe. A la doctrina posterior a su separación,
se mantienen por lógica, ajenos, y a las costumbres tampoco se suman. De este modo, su separación ha producido más y más alejamiento en el correr del tiempo, y se hace necesario un ponerse al día. Secularismo ateo. Pasa Pablo VI a hablar concretamente de dos formas de rechazo del Evangelio: el secularismo que mencionó en el número anterior y que ahora va a analizar pormenorizadamente, y la no práctica de la religión por parte de personas que así merecen el nombre de creyentes todavía. Ante todo, el Papa las diferencia. Ambas desafían y combaten a la verdadera fe y le siembran escollos por doquier, y sin embargo son distintas entre sí y no guardan nexos. Ya habíamos hablado antes de la secularización. Esta se puede concebir en dos sentidos. El primero, inicuo, sin oposición a la fe, constituye un secularismo consistente en ocuparse de estudiar y descubrir las cosas que hay en el mundo, en la creación, para mejor aprovecharlas y darle sentido dentro de la armonía del universo. No solo no es malo este secularismo, sino que constituye el cumplimiento del mandato divino: dominad la tierra y enseñoreos de ella, decretado por el Padre al principio. El otro secularismo es el que se opone a Cristo, la incredulidad que tiene su origen en pensamientos ajenos a Dios. De ello se originan ideologías, filosofías e intelectualidad positivamente contrarias a la fe. Dicen que la peor mentira es la verdad a medias, y es cierto. Consciente o inconscientemente, este secularismo ha mezclado verdad con mentira, certeza con falsedad. Su daño a veces penetra las mentes de manera insospechada porque la mezcla de verdad les infunde confianza que impide ver el error o acepta sin un prudente análisis todo lo que el secularismo ofrece. El secularismo de hoy ofrece una particularidad llamada revolución de pensamiento, de orden y de cosas, según la cual todo lo que fue bueno antes es de poco o ningún valor hoy. El solo paso del tiempo hace que se desprecien los valores, y como consecuencia, la verdad, que es eternamente inmutable, también es objeto de mutación como si fuera un supuesto que nunca llega a ser cosa cierta. Bajo esta luz, nada merece ser creído, nada deberá ser respetado, pues mañana vendrá la novedad que eche abajo aquello que hoy merecía crédito, y así sucesivamente. El magisterio de la Iglesia, en particular, es así puesto en jaque, titulándola de anquilosada, retrógrada, pasada de moda y desautorizada por retardataria. Como si Dios y la verdad que Él mismo es no fuera por esencia inmutable, perfecto y eterno. Ese es el drama del humanismo ateo, no tener firmeza sobre la cual poner el pie, y la amargura de este drama lo comunica a todo lo que toca, contrariamente a la fe de Cristo que es la verdad y el goce tranquilo de ella. La consecuencia de dejar sin valor todo lo que antes se consideraba verdad firmísima es atribuir al hombre en sí mismo la única certidumbre. Es una manifestación semejante al racionalismo del siglo XIX en que solo era de creerse aquello que se entendía. Pero era el hombre el que entendía. Hoy también se quiere hacer al hombre lo único cierto, pero esta vez en su ciencia, en su técnica y en su pensamiento. Eliminado así Dios, sustituido y desplazado por el hombre, el antropocentrismo, antropos igual a hombre, en que el hombre es el centro de todo. Pero como el hombre es en sí mismo negación de valor inmutable, pues cada hombre puede tener un concepto distinto de la verdad, de la moral y de la fe, este humanismo es pernicioso. Pronto produce la decepción por la falsedad de su ídolo, y de la falsedad se pasa al escepticismo en que ya no se cree en nada. Entonces se busca como sustituto el goce, la explotación, la posesión de bienes materiales, hasta llegar al desorden general. Y, sin embargo, dice el Papa, aún en este cuadro terrífico se notan huellas de la verdad, del cristianismo, del Evangelio, a veces como nostalgia o amargo recuerdo de aquello que el alma busca y de lo que tiene sed, Dios, porque todo ha sido trastornado, todo cambiado menos lo inmutable, Dios y la necesidad de Él. Los que no practican. En una de sus catequesis del miércoles, decía Pablo VI que muchos cristianos lo son por aparecer su nombre en el padrón de una parroquia y nada más. Es cierto, son innumerables los cristianos que, una vez bautizados, nada más tienen de cristianos. Falta de información en los padres produce este fenómeno, pero también la falta de perseverancia en la religión, la falta de voluntad por seguir la moral de Cristo, el antojo de la vida material y la influencia nociva de un mundo contrario a Cristo que con un conjunto de medios de comunicación exuberante,
infiltra y enturbia todos los ambientes. Estos cristianos no practicantes pronto encuentran justificación a su actitud mediante la cómoda posición de hacerse una religión a su medida, interior sin incómodas manifestaciones exteriores de culto, autónoma sin obediencia a la jerarquía establecida por Cristo y su autoridad, de autenticidad meramente personal prescindiendo del magisterio eclesiástico. Curiosamente, las víctimas del secularismo y los no practicantes se unen en poner escollos al avance del Evangelio. Una vez que por distintos caminos han prescindido de Dios, y en formas diferentes lo han rechazado, el fruto en ellos y de parte de ellos es el mismo: resistencia primero, hostilidad después, con la particularidad de que se sienten, como los de casa, que descubrieron vacío en lo que se tiene y es más difícil convencerlos que son ellos quienes se han vaciado. Han renunciado a los valores que tienen. Cuestionario Lección 11 Tercer grado Escuela de Pastoral. 1. ¿Cuál es la manera de entregar el mensaje en cada uno de estos casos? A. A los que nunca oyeron el mensaje. B. A los que 10 han olvidado. C. A los que practican otras religiones. 2. Menciona 3 obstáculos de los que se oponen a la difusión del Evangelio. A. B. C. 3. ¿Por qué el misterio pasión, muerte, resurrección de Cristo es esencial diferencia entre el cristianismo y las demás religiones? 4. Expresa qué entiendes por estos peligros que corren los fieles cristianos. A. El secularismo. B. El ateísmo militante. 5. Expresa qué entiendes por ateísmo antropocéntrico y por qué puede considerarse tan antiguo como el pecado, aunque hoy se expresa de manera muy particular.